Lucas capítulo 5, desde el versículo 17 al 26. Y el título de la prédica es: por tu fe, tus pecados te son perdonados. Vamos a leer todos. Lucas capítulo 5, desde el 17 hasta el 26. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallaron cómo hacerlo a causa de la multitud. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Qué momento más importante en la vida de los que estaban siguiendo a Jesús? Es que en ese momento estaban todos los fariseos, los escribas, estaba tan lleno de querer escucharlo a él, pues que hasta ellos mismos se conmovían, pero nunca habían visto que un hombre podía decirle a alguien: tus pecados te son perdonados. Yo decirle a una persona: oiga, tus pecados te son perdonados. Ellos se maravillaban, decían: ¿cómo es que? Pero es que solamente Dios puede perdonar los pecados. ¿Y por qué? ¿Y por qué Jesús dijo así? ¿Por qué le dijo al ver Jesús la fe de ellos? Cuando yo entiendo cómo está escrita la Biblia está escrita de modo que nosotros siempre tengamos una pregunta o nos preguntemos, pero también reflexionemos. Si usted tiene una buena pregunta, la Biblia tiene una muy buena respuesta. Por eso cuando nosotros, y para comprender esta palabra debemos comprender cuando dice que Dios es amor. Entonces la gente dice Dios es amor y piensa que solamente Dios es amor y ya, pero no comprende porque no pregunta verdaderamente qué quiere decir amor. ¿Qué es el amor? Porque cuando nosotros comprendemos, y hoy les envié a los hermanos que están en el grupo de WhatsApp, que si nosotros conocimos también la misericordia, entonces si aprendimos misericordia, conocemos también el amor de Dios. Si conocemos el amor de Dios, entonces también estamos en luz. Si estamos en luz, entonces digamos que el amor de Dios se ha perfeccionado. Si el amor de Dios se ha perfeccionado, podemos cumplir los mandamientos. Y el mandamiento no es gravoso. El mandamiento es el mandamiento antiguo, que dice que amados los unos a los otros, pero que ahora es verdad. Porque Jesús dijo: amados los unos a los otros como yo os he amado, y también os mando que os améis unos a otros. Pero nosotros no comprendemos cuando Jesús dijo: oye, ámense los unos a los otros como yo os he amado, y también les digo, ámense unos a otros. Era como redundante, pero verdaderamente no. Lo que pasa es que si nosotros comprendemos qué es el amor, si nosotros entendemos o aprendemos misericordia, entonces comprenderemos el amor de Dios. Y si comprendemos, recibimos, aceptamos el amor de Dios, estamos en luz. Y si estamos en luz, entonces no mentimos. Como tarea para esta semana, ustedes van a tener que leer Juan. Primera carta de Juan. Y también van a leer Hebreos capítulo 10. Primera carta de Juan es una carta que ya está casi al finalizar la Biblia. Y para mí Juan, el libro de Juan, la vista de Juan
Juan tiene una vista espiritualmente hablando como la del águila, que puede ver el que era desde el principio y también puede ver Apocalipsis hasta el final. Entonces la carta de Juan, en primera de Juan, es demasiado alta, tiene una altura espiritual, que comprendió qué es pecado y también comprendió qué es amor. Esta carta es tan importante que nosotros llegamos a comprenderla, que yo la he leído tantas veces que cada vez que aprendo, cada vez que leo, siempre aprendo algo nuevo, con ser tan pequeña, con ser tan corta, pero es tan espiritual, que en la medida que nosotros crecemos espiritualmente alcanzamos a ver un poquito más allá, como Juan iba creciendo espiritualmente y pudo ver lo que era desde el principio. Es que solamente Moisés pudo ver cuando hubo la creación. Entonces, cuando Dios permitió que Moisés viera la creación como fue nuestro principio, él entendió que el principio de la creación es la luz. ¿Sí? O sea, hay dos principios en la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es la vista espiritual de Moisés, que pudo ver el principio. Cuando Dios le dio al pueblo de Israel la Torá, quiere decir, le dio un libro, le dio unas enseñanzas que se llama instrucciones de vida o enseñanzas de vida. Enseñanzas de vida quiere decir que él enseñó cómo fue creada la vida. Cuando Dios creó la vida, la creó por medio de la palabra, diciendo: y dijo Dios, sea la luz. O sea que la parte más alta, más grande, más cercana a Dios, digamos, si Dios se contrae o Dios se reduce, la primera forma de la reducción o la contracción de Dios es luz. Si no hubiera sido nosotros tampoco comprendemos qué es luz. Entonces, como vemos la luz de este mundo, no entendemos qué es la luz. Pero ¿por qué no entendemos qué es la luz? Porque estamos en tinieblas. En las tinieblas donde vivimos, donde estuvo la creación, nosotros cuando Dios dio los mandamientos y creó toda nuestra creación, y por último creó al hombre, digamos que el hombre en esa reducción dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y sea Señor, para que pueda ver mi creación y glorifique al Creador. Pero ¿qué pasó? Dios lo llevó al huerto de Edén y le dijo: mira, voy a ponerte acá, ¿sí? Y vas a estar acá, pero te voy a dar un mandamiento. Aquí vas a estar, te voy a apartar de todos los que hay, solamente ahí voy a dar un mandamiento: no comas del árbol de la ciencia del bien y mal, para que no muera. Sin embargo, cuando vio que Adán estaba solo, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer ayuda idónea para él. Entonces, de su propia costilla, de su propio ser, como Adán, sacó a la mujer. Por eso le puso por nombre como varona, porque fue tomada del varón. Así que los dos son uno, y esos dos que eran uno estando en Adán, estaban viviendo un momento espectacular de ver la luz de la gloria de Dios. La luz, vivían en luz, pero no conocían que era pecado, no conocían las tinieblas, no sabían, era inocente en cuanto al pecado. Entonces también era inocente en cuanto a la misericordia, también era inocente en cuanto al amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son solamente una criatura creados a la imagen de Dios, pero solamente se experimenta el amor si se necesita la misericordia. ¿Entienden? Es que Dios, cuando creó a Adán, perfecto, vivían en armonía, siendo una criatura a la semejanza, a la imagen. Puedo comunicarme con él, puedo hablar con él, pero cuando el hombre desobedeció por causa del engaño que la serpiente trajo, entonces ellos cayeron de la luz a un estado de tinieblas o de oscuridad y de miedo. Entonces ellos fueron conscientes de una forma diferente de comprender a Dios, y ahorita tienen y necesitan experimentar la misericordia de Dios, que no necesitaban experimentar en el huerto de Edén, porque ¿para qué misericordia si estaban viviendo bien? ¿Para qué experimentar amor si estaba en un estado de unión, de unidad? Pero una vez, cuando Adán y Eva cometieron la desobediencia a la palabra, entonces Dios los sacó del huerto, y entonces cada uno se apartó por su camino y cada uno se fue. Dentro de ellos, el primero que se fue también y no comprendía, digámoslo así, su descenso, sino que nosotros comprendemos la descensa, como digamos nosotros, la caída del hombre. Cómo salió de la luz y cayó a las tinieblas, es el resultado de lo que hizo Caín con Abel. Lo primero, cuando salieron de huerto de Edén, fue que Dios les dio la posibilidad que ahora tengan hijos. No nacieron los hijos de Adán y Eva en el huerto de Edén, sino una vez salieron del huerto de Edén. Porque desde ese momento están esperando la promesa que Dios les dijo, que de tu simiente pondré enemistad entre ti y la simiente tuya, le dijo a la mujer.
Le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. A partir de ahí, cuando Dios lo sacó, entonces ellos comienzan a buscar a ese que desde allí está prometiendo que les va a ayudar nuevamente a aplastar la cabeza de la serpiente y recobrar la relación que tenían con él. Pero tienen que salir y buscarlo. Con el sudor de tu frente ganarás el pan. Tiene que trabajar, refinar este mundo para poder encontrarme nuevamente en medio de todas las cosas creadas. Entonces, de lo primero que nació fue Abel, Caín y Abel. Pero Caín no entendía tampoco nada de esto y sin embargo tuvo celos de su hermano y le dijo a su hermano: camine, salgamos al campo, y allí se lo mató porque su ofrenda fue más agradable que la ofrenda de Caín. Pero él podía dominarla con todo, con ser que había caído puede dominarla, pero ese asesinato, esa primer muerte es una caída todavía mucho más profunda, de ser la luz, de un estado de reposo, luego bajar a un estado de miedo, y el estado de miedo a un estado de asesinato. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? Entonces ellos tienen que aprender misericordia. Caín le dijo, pero eso lo vimos, por eso dije que íbamos a vivir esta prédica en dos. La primera parte es la muerte de su espíritu, que fue la prédica de la semana pasada, que él cargó nuestra muerte, él cargó. Nadie más podría ayudar a la humanidad sino él mismo se apropió, él mismo se hizo hombre para que, estando en medio de nosotros, también cargara con nuestra muerte, porque dijo: si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Pero como ya está muerto, ya no es con la muerte que se repara el pecado original, sino con la muerte de alguien que tenga vida se repara. Así que Jesucristo, cuando vino, el Hijo de Dios, siendo el Hijo de hombre, entonces él, teniendo vida, dijo: yo soy la vida. Entonces no se entregó su vida, nosotros no la bebimos. La semana pasada hablamos de beber su sangre. Así que el primero solución ya fue reparada, ya reparó Jesús la primera parte, ¿cierto? Reparar. Ustedes algunas veces, cuando se dedican a hacer muchas cosas, aprenden en este mundo, también a mí me dicen muchas cosas aquí que repare. Ay, se dañó la chapa, repare la chapa. Ay, se dañó el ventilador, repare el ventilador. Ay, se dañó la lavadora, repare la lavadora. Ay, se partió, repare el vidrio. El carro se pinchó, repare el carro, repare. Somos como estamos siempre reparando. En este mundo nosotros siempre estamos reparando las cosas. Cuando Dios envió a Jesucristo, lo envió para reparar de Caín, de la humanidad, ese anhelo de que Caín dijo: pero es tan grande mi pecado, tú no puedes hacer nada por mí. No podía hacer nada hasta tanto no hubiera arrepentimiento, pero no puede haber arrepentimiento si no se aprende misericordia. Es decir, que el hombre necesita entender misericordia para que, si el hombre tiene arrepentimiento, encuentre la misericordia de Dios, el favor de Dios en su paciencia, soportando todo lo de nosotros, que es las prédicas que hemos visto, soportando para reparar el hombre que está muerto, darle vida. Dios mismo asumió esa responsabilidad, digámoslo así, de habernos creado y también decir: bueno, ya perdió la vida, voy a darles vida, pero voy a preparar cómo darles vida. Sin embargo, tenía que enseñar antes qué es el pecado, porque el hombre no sabía que era pecado. Caín no sabía que era pecado. Adán y Eva no sabían que eran pecado, solamente sabían que habían desobedecido. Pero cuando desobedeció por el pecado del primero, entonces la muerte entró. La muerte entró por la desobediencia de uno, es decir, por el pecado de uno entró la muerte, y por la muerte pasó la muerte a todos nosotros. Así que todos nosotros, desde que nacimos estando muertos. Jesús lo primero que viene a hacer es: Él es la vida, Él es el autor de la vida, viene a reparar que todos los que queramos tener vida, Él nos da su vida, nos la dio en la cruz del Calvario. Su sangre estaba en Él, la vida estaba en Él. Cuando Él derramó su sangre, concluimos la semana pasada que bebemos esa sangre, es decir, aceptamos que esa sangre es la sangre eterna que estaba dispuesta desde antes de la fundación del mundo, y nosotros aceptamos y bebemos su sangre. Pero el perdón de los pecados es la segunda reparación. Hay otra cosa que hay que reparar. Hay otra cosa que nosotros, estando en este mundo, continuamos haciendo, y es los pecados, que también dije que hay 3 tipos de pecados. Entonces está el pecado original, que solucionamos la semana pasada, entendimos, Dios lo reparó por medio de Jesucristo. Los que parten de este mundo sin entender misericordia, sin aceptar la vida de Jesucristo, pues tristemente se pierden, porque no aceptaron la misericordia de Dios expresada por las palabras de Jesucristo en la cruz, derramando su sangre. Que aquí está tu hijo.
que le dijo a la mujer, mujer, he aquí tu hijo. Yo soy la simiente que estaban esperando reparar, que aplasta la serpiente de la cabeza para que ustedes ya sean libres del miedo. Porque Jesucristo participó de sangre y carne para poder destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. A todos los que tenían miedo por el temor de la muerte. Así que todos los que tienen temor de la muerte, pues nos sujetamos a esa promesa, que pondrá enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Jesús dijo, ahí es tu hijo. Es decir, yo vine a reparar esa muerte, vengo a darles vida nuevamente. Esa es primera etapa de lo que Dios puede hacer por nosotros. Pero hay otro problema. Hay los pecados que se cometieron después de la desobediencia, caso de Caín. Caín no fue el primer pecado, sino que fue la primera transgresión en cuanto a su conducta, que es un asesino. No por eso se perdía, sino que muestra que está perdido. ¿Por qué? Porque no hay amor de Dios en él. No tiene amor. ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Muestra dentro de sí, no tiene amor, no tiene misericordia, no ha recibido misericordia, no tiene arrepentimiento. Entonces Dios preparó todas las cosas para mostrar qué es pecado, quién perdona pecados, pero siempre y cuando usted se arrepienta. Si se arrepiente, entonces yo le perdonaré. Entonces ustedes tienen que leer como tarea, porque es muy largo. Tienen que leer Levíticos capítulo 4. Levíticos capítulo 4. Yo solamente voy a leer una partecita para que ustedes puedan comprender. Si ustedes la quieren leer toda, se van a dar cuenta. Todo eso tenían que hacer para perdonar un pecado. Imagínate si nosotros viviéramos en tiempo de los levíticos, que nosotros los gentiles no recibimos, sino recibieron este pueblo para que nos enseñaran a nosotros lecciones de vida. Por eso Torah es lecciones de vida. ¿Qué es la vida? La vida verdaderamente es apreciar que quisiéramos vivir más, que nosotros quisiéramos tener una relación con Dios, pero el pecado nos separa. Pero no solamente el pecado original, sino también los pecados de la conducta. Los pecados de la conducta, entonces, se reparaban, por decirlo de alguna manera, con la sangre de corderos. Así que ahí está diciendo el título, ofrendas por el pecado. Y como no tenemos tiempo de leer todo eso, digo, si usted quiere leerlo, se va a dar cuenta, si usted solamente hacía esto, robaba, mataba, tenía que hacer todo esto. Sí, al final del capítulo 4 está diciendo en el versículo 35, y le quitará el sacerdote, dice, y le quitará toda la grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de la paz, y el sacerdote hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Eso lo hicieron cientos de años, repitiendo lo mismo, y tengan corderos, y repare los pecados, y repare la conducta. Y un pobre cordero que no tenía nada que ver tenía que morir, y entonces el sacerdote decía, tu pecado fue perdonado. Y una vez al año, que ahorita van a celebrar Yom Kippur, porque ahorita están celebrando únicamente la fiesta cuando recibieron la Torah. Estamos en contexto, cuando nosotros vemos ahorita en Semana Santa, entre comillas, que celebramos la Pascua, ellos también celebran Pascua, ¿sí? Porque están llevando un calendario lunisolar. Entonces vamos a celebrar Pascua igual. Nosotros tenemos que comprender muy bien qué es esto. ¿Por qué ellos celebran la Pascua y por qué hasta el día de hoy, de cientos de años, siguen leyendo lo mismo y preguntándose, pero ¿por qué hacía esto y pero por qué? No, entonces les dice, usted no solamente pregunte por qué, solamente hágalo. Usted solamente mate, usted solamente haga eso. Y ellos, sin embargo, preguntan, ¿pero por qué? ¿Pero por qué un cordero? No preguntan, oiga, ¿pero por qué un cordero tiene que pagar por la culpa de un...? No, si usted cometió un pecado, no pregunte, deje que el cordero ese pague y usted ofrezca los sacrificios para tener paz. Entonces, todo ese tiempo que sacrificaban corderos era porque un cordero era solamente carne. Y la sangre era sangre creada. Así que los pecados que se cometen bajo la conducta, o sea, por los deseos de la carne, se podían pagar en ese entonces por la sangre de un animalito que es solamente carne. Es decir, la sangre, el pecado de la carne, de la conducta, podría ser casi que el nivel de un animal. Un animalito que cometía un pecado como otro animalito. Nosotros somos criaturas. Usted cometió un pecado carnal, usted mató, usted robó, esos son pecados de la conducta de la carne. Entonces, pues que un animalito de estos pague por su pecado de su conducta de la carne. Pero para reparar el pecado espiritual se necesita una sangre espiritual.
una sangre que no sea de un cordero, sino una sangre verdadera. Entonces todo eso que se estaba haciendo en el Antiguo Testamento era solamente como una especie de parábola cuando nuestro Señor viniera. Ahora, que nosotros cuando nos bautizamos ahí, tenemos que salir de algo que es muy importante que usted comprenda. La primera fase de nosotros cuando llegamos a la iglesia, digámoslo así, cuando nos acercamos a Jesús y sabemos que hay algo que dice nosotros que somos pecadores. Nos acercamos diciendo que somos pecadores, pero inconscientes, sin conciencia de saber que nuestro espíritu está muerto, y por causa de esa muerte es que nuestra carne toma ventaja y hacemos pecados de la conducta. Es decir, Adán pecó, su espíritu murió, y ahorita el hombre que comenzó a vivir desde Caín es que está siendo gobernado por los deseos de la carne. Es decir, Caín mató a Abel por una cosa carnal. Es un pecado carnal, pero el castigo es muy grande. Y Dios dijo: mire, si usted ama la vida, nadie lo va a matar, tranquilo, yo voy a reparar. Solamente que le voy a enseñar cómo vamos a reparar esto. Usted primero que todo tiene que arrepentirse. Si usted se arrepiente y cree que yo puedo perdonar los pecados, yo lo voy a reparar. Entonces diseñó el diseño del tabernáculo, y cómo hacía las ofrendas, y cómo hacer todo, el sacerdote, todo ese diseño para poder que el hombre que se arrepiente encuentre el perdón de los pecados también, y poder reparar con la sangre de un cordero, que era solamente una parábola porque era una conducta de la carne. Todo eso para que nosotros comprendiéramos que Dios puede tenerle misericordia, que Dios también quiere reparar de nosotros y perdonarnos los pecados que se cometían aún estando muerto su espíritu. Porque estando muerto su espíritu, el hombre satisface más bien los deseos de la carne, y por eso vienen las guerras y los problemas entre todos, porque solamente piensa en la carne y no piensa en su espíritu. Pero una vez nos acercamos a Jesús y dijo: yo soy la vida, y nosotros aceptamos la vida, pues nos da esta vergüenza que un inocente nos haya dado su vida, siendo que nosotros éramos los que vamos a estar colgados en la cruz desde el huerto del Edén. Por la desobediencia, que dijo que si comes el árbol de la ciencia del bien y mal, morirás, y si mueres caerás, y si caes ya no podrás vivir por tu espíritu, sino que vas a mirar los deseos de la carne. Y entonces en los deseos de la carne vas a cometer muchas cosas. Por favor, domínalo, le dijo Dios a Caín. Sin embargo, Caín no entendió, no comprendía que era pecado, y tampoco entendía que era cargar con la culpa. Caín tendría que haber sentido culpa, y de pronto: ¿yo por qué hice esto? De pronto fue un momento de ira, pero yo no comprendo cómo reparar. Entonces Dios le enseñó cómo acercarse y cómo reparar ese pecado de la conducta, y Dios podía perdonar el pecado por el oficio sacerdotal. O sea, que ellos creían verdaderamente que ese oficio de sacerdote, que la persona llegaba con ese shuva, en verdaderamente en hebreo, arrepentimiento quiere decir shuva. Ellos van a celebrar ahorita en Israel Shuva. ¿Qué es Shuva? Que iban a recibir la ley, la Torah, la lección de vida, y entonces después que la hicieron, cuando llegaban habían fornicado. Entonces Moisés rompió las tablas, y entonces ellos tuvieron que hacer Shuva. ¿Sí? Es decir, ¿ustedes quieren las lecciones de vida? Sí, nos arrepentimos y oramos y se arrepintieron. Entonces Dios les volvió a dar la palabra, que es las palabras de vida, que luego es lo que nosotros tenemos hoy en día, como todo el Antiguo Testamento, de los 5 primeros libros, que Dios se los dio a Moisés para que entendieran las lecciones de vida. ¿Sí? Porque hicieron shuva, porque hicieron arrepentimiento, porque quisieron retornar, diciendo: nosotros hemos sido unos idólatras. ¿Cómo vamos a hacer un becerro? ¿Cómo vamos a pensar que nuestro Dios es un becerro y adorarle? Entonces, si no le conoce, pues usted está provocando a celos al Señor. Por eso es tan importante que las personas que tenemos de pronto por casualidad pecados, lo primero que hacemos es que acercamos a Dios, comenzando desde nuestros pecados de la conducta de la carne. Pero desafortunadamente, después de 20 siglos, después de 2000 años, creo que la gente no ha comprendido que lo más importante es que repare la tener vida. Si repara tener vida, si recibe misericordia, si aprende misericordia, entonces recibirá la vida, y luego el resto va a ser como una añadidura, porque vendrá el Espíritu Santo a fortalecer a la persona para que eso que hizo Caín ya no nazca de mí, ya no nazca. No nace el pecado. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ahora ha sido derramado en nuestro corazón. Solamente hasta cuando se repara la muerte espiritual, el Espíritu Santo viene, y viene una fuerza muy grande que es sobrenatural, que nosotros no podíamos dominar antes en nuestros deseos de la carne. El deseo hasta me provoca matarlo. Ay, no, Señor, perdóname, yo no quisiera matarlo, porque dentro del Espíritu Santo ya me está diciendo: no sea así.
O sea, tampoco. Yo sé que usted tiene carne todavía, pero domínelo. Entonces uno por la oración y por la palabra no puede dominarlo. Pero en ese momento, cuando ellos estaban esperando a Jesús o a Yeshua o al Salvador, no creían que era Jesús. Entonces, llegó el día y de ahí saltamos desde la ley de Moisés, porque ahí estaban los fariseos y los escribas, estaban atentos que iba a ser Jesús. Entonces, estos 4 que llegaron ahí, ¿usted se ha preguntado? ¿Usted tiene alguna buena pregunta para preguntar por qué la fe de ellos? ¿Qué es la fe de ellos? ¿Qué es la fe de ellos? ¿Por qué Jesús les dijo que al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, oye, tus pecados te son perdonados? ¿Por qué? ¿Acaso ellos mismos no tienen ese pensamiento que tienen que llevarla con arrepentimiento y esperar al día de la expiación, que es el Yom Kippur, y luego de esperar y perdón y esperar que hubieran sacrificado un cordero, y entonces ya la persona recibiendo la sanidad del perdón, de pronto Dios le había concedido el perdón de los pecados? ¿Sí? Hubiera sido así. Ese es el orden que ellos entendían. Pero Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo a ese paralítico, oye, tus pecados te son perdonados. Entonces, pues, ¿por qué vio Jesús la fe de ellos? ¿Qué es la fe de ellos? ¿Qué es la fe? ¿Qué? ¿Qué más? Escríbame. Voy a dar un minuto para que me escriba ahí qué es la fe de ellos. Es que hay que preguntarse. Uno tiene que preguntar para que haya una respuesta. Ellos esperaban un Mesías. O sea que ellos 4 estaban esperando un Mesías. O no sería, muestra nada escrito, nada. Bueno, entonces, es que como está retardado, es que escriba rápido, yo quiero ganar. Es que ellos verdaderamente creyeron en su nombre. Por eso, cuando nosotros hemos escuchado hablar de Jesús, para nosotros, a veces Jesús no alcanzamos a comprender. Porque Jesús, en sí, el nombre Jesús no fue el nombre con el que fue bautizado él, sino que cuando le pusieron nombre por eso Lucas está diciendo ese testimonio, es que en Lucas está diciendo y pondrás por nombre Mateo. ¿Por qué? ¿Por qué le pondrás nombre Yeshua? Porque él salvará a sus pueblos de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre. Ahí dice Jesús, pero originalmente ellos comprenden Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? De sus pecados. Así que por medio de ese nombre puedes decir, tú eres el Salvador, que aceptas si yo pido perdón, que aceptas mi arrepentimiento. Es decir, Dios estaba buscando el camino que ellos vinieran con arrepentimiento, pero ya tenían que creer que Él es el Rey del universo, ¿sí? Que Él es Dios el Creador, Rey del universo, y cuando creen en Yeshua, comprenden que ese nombre quiere decir el que viene como Rey, que también es sumo sacerdote, que también nos da la vida, porque Yeshua termina en luz, y luz es vida. Yeshua quiere decir el que viene como Rey, que también ocupa el oficio de sacerdote, y Yeshua quiere decir el que acepta el arrepentimiento, porque ya está dispuesto al arrepentimiento. Por eso el Evangelio siempre dice arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque ya hay quien perdone los pecados por su nombre. ¿Sí? El perdón de los pecados es porque creemos en su nombre. El perdón de los pecados no es, digamos, la muerte de Jesucristo en la cruz como tal, entre comillas, digámoslo así, sino que la muerte en la cruz de Jesús es la reparación de nuestro estado de muerte para darnos su vida, obviamente también para perdonar nuestros pecados. Ahora vamos a avanzar en esto. Pero lo primero que nosotros debemos comprender, es que su nombre, se le fue dado un nombre porque Él es el que repara a los pecadores que se arrepienten, repara el pecado o escucha y entonces entiende que Él puede perdonar mi pecado. Cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿tú crees en mi nombre? En otras palabras, ¿tú crees que yo soy Yeshua? ¿Tú crees en Yeshua? ¿Te hablaron de Yeshua? Entonces ellos tenían esa fe tan grande que hubo esa conexión entre su arrepentimiento de ese pecador, que Salmos 32 está diciendo, porque escuchamos la semana pasada el Salmo 51. Si ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de ti.
Lávame más y más de mi pecado, límpiame de mi maldad. Mira que yo nací en pecado, en pecado me concibió mi madre y en maldad he sido formado. Es que ellos hasta eso podían saber eso son muertos. Y también sabía que David como rey había cometido un pecado y también tenía el anhelo de ser perdonado. Pero recibía el perdón de los pecados porque el Salmo 32 está diciendo exactamente eso. Una vez David recibió el perdón del pecado, Salmo 32, ¿cierto? No había habido derramamiento de sangre, comprendan. Había derramamiento de la sangre de los corderos. Sin embargo, Dios recibía esa sangre, aunque no le gustó, porque ya luego se volvió, fue un negocio, una cueva de ladrones. Pero el Salmo 32 está diciendo así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces, cuando usted ha cometido un pecado en la conducta, tendría que mostrar arrepentimiento, porque el perdón ya está por su nombre. Lo que falta es el arrepentimiento, y el resultado sería el Salmo 32. O sea, la respuesta de la oración de David, del rey David, en el Salmo del culto pasado, que era la muerte. ¿Te acuerdas que hablamos de la muerte? Entonces él comprendió, mira, los transgresores se convertirán a ti. Si tú me perdonas, si yo siento esa paz, los pecadores se convertirán a ti. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Si tú me concedes eso, llenarás mi corazón de felicidad y dejará mis huesos de estar seco, y habrá verdor y habrá vida. Entonces yo podré, y los sacrificios te serán agradables sobre tu altar, porque tú me habrás perdonado, porque nadie puede acercarse a Dios si no se ha perdonado. Mira la dificultad, la difícil que es una persona que se levanta con la cabeza y va al culto y tiene la cabeza agachada porque sus pecados no han sido perdonados, o porque ha encubierto su pecado. Es que una cosa es declarar mi conducta, mi mala conducta en cuanto a lo que hacemos mal, pero también hay mandamientos positivos y mandamientos negativos. Solamente no robe, no mate, no fornique, no adultere, no, también está haciendo haga esto. ¿Y cuál es el mandamiento que Dios les dio? Desde el principio está diciendo que se amen unos a otros. Desde el principio no necesitaban. Mira, es que el mandamiento es que no mate, quiere decir es ame a su hermano. Es que tú no amas, pero eso es un pecado no amarlo. ¿Pero por qué lo mató? Porque no había amor, porque tampoco había entendido misericordia, sino que lo mató. Pero mira, no mates está dentro de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés una vez salieron del desierto. Dios no le dijo a Adán y Abel, Adán no le dijo no mates. Dios no le dijo a Caín no mates. Dios no le dijo no adulteres. Dios no le dijo no robes. Sin embargo, usted mire el Nuevo Testamento y hasta que llegó la ley, cuando, por ejemplo, que se robó la copa de José, entonces no robes, ellos no pueden robar. Sin embargo, no hay todavía ley. Y no adulteres, pero es que no puede estarse acostando con la mujer de Potifar. O sea que José también sabía que no podía cometer adulterio. O sea, no estaba esa ley escrita, no está escrita en sus corazones. Es decir, no es un mandamiento antiguo sembrado en nuestro espíritu que amemos. Es que no robar, no adulterar, no fornicar es una cosa innata, está dentro de nosotros. Por eso cuando nosotros llegamos a la iglesia, muchas personas se bautizan confesando sus pecados. Digamos que está bien, pero no es perfecto, porque no se ha perfeccionado primero el amor. Porque lo que perfecciona a una persona es que verdaderamente nazca de nuevo del agua y del Espíritu, y llegando al Espíritu Santo es más fácil lidiar con el pecado, con los pecados negativos. No robe, no haga. ¿Por qué? Porque es que una persona que nace de nuevo no puede pecar, porque la simiente de Dios está en él, porque ama, porque entendió que es amor, porque fue perfeccionado. Muchas personas dicen, ay, yo te amo. Sí, pero mire lo que estás haciendo. A veces piensa que pero yo no he robado a nadie, yo no he matado a nadie. Sí, pero usted ignora a su hermano. No de Caín diciendo, ¿dónde está tu hermano Abel? Yo qué sé. ¿Acaso yo soy guarda de tu hermano? Entonces yo les diría, primero vamos a leerlo vamos a leerlo en Primera de Juan, porque la tarea de leer para que aumentemos nuestro nivel espiritual y usted tenga preguntas. Juan es un libro que a mí me ha traído muchas preguntas y muchas respuestas. Gracias al Señor por esta carta de Juan, que entendió el amor. Por eso Juan se llama el apóstol del amor,
que en el principio, cuando fue él a Samaria, fue a predicar y no lo quisieron recibir, él mismo dijo: Señor, ¿qué quieres? Que haga que descienda fuego del cielo y los consuma a todos. Dijo: usted no sabe a qué espíritu pertenece. O sea, usted no está bajo la ley. Ahorita está viviendo bajo el poder de la misericordia. Nosotros pertenecemos al Espíritu Santo, ¿sí? Los ángeles son los que no pueden perdonar. Los ángeles, por medio de la ley, fue enviada a los ángeles, porque los ángeles no perdonan, los ángeles no pueden dar vida. Solamente uno tiene que portarse bien y hacer los sacrificios que se puedan hacer, pero esos sacrificios no se agradó a Dios. Así dice Hebreos capítulo 10. Entonces Dios le preparó un cuerpo, porque ofrendas y sacrificios por el pecado no quisiste ni te agradaban, las cuales cosas se ofrecen, porque la sangre, los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados de la conciencia de los hombres. Puede que pida perdón, pero no limpia la conciencia. Entonces, cuando nosotros reparamos, como primero, el tener vida, es muy importante para Dios. Primero, déles vida. Primero déles vida, pero que reconozcan antes que tu nombre, por medio de tu nombre, se perdonan los pecados. Porque nosotros, creyendo en su nombre, es el que puede perdonar los pecados. Pero entonces, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo: lo que era desde el principio. ¿Qué era lo que era desde el principio? La luz. ¿Qué era lo que era desde el principio? La luz. ¿Sí? ¿Qué era el principio de Dios? La luz, sea la luz. Por eso digo, lo primero es, Él es luz. Y por medio de la luz fue que se creó todo, con la palabra de Dios, que es la luz de la vida. Por eso Moisés comprendió, la palabra de Dios es luz, es vida. Por eso creó todo mediante el primer mandamiento, que es la luz. Y luego comenzó creando más cosas. Dijo: lo que era desde el principio, lo que hemos oído acerca de la vida, de la luz, lo que hemos visto con nuestros ojos que vieron a la luz, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Sí? Este es un resumen de Génesis capítulo 1. Pero lo que era de principio lo tocamos, lo vimos, es real. Luego dice, no leamos el paréntesis. Diga: lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora sí lea porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Pero lo que era desde el principio. Ahora, luego dice, este es el mandato. Dice, ¿cuál es el mensaje? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Qué? ¿Ves? Es lo primero. Porque luz quiere decir Yeshua al final, que al colocársela al final quiere decir la vida, la luz de la vida. Por eso ellos no pudieron crear y ellos le quitaron Yeshua, dicen Yeshu, y le quitaron la A, porque no puede ser el que produce el arrepentimiento para dar vida, luz de vida, sino que le dicen Yeshu. Y entonces los griegos, cuando decían que ellos creían en Yeshu, entonces decían, pues digamos, ven Jesús, es más fácil decir Jesús, ¿sí? Que traducido al hebreo pues quiere decir vestido. Pero, o sea, igual, de todas maneras el Señor lo usó. Pero Yeshua es el que viene como rey siendo luz y da vida. Y también concede el arrepentimiento. Es que en el nombre de Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando nosotros conocemos más perfectamente el nombre, podemos comprender que por medio de su nombre es que recibimos el perdón de los pecados. ¿Comprenden? Porque cuando usted comete el pecado, pues no tiene que pensar solamente en la cruz del Calvario, que eso es lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿qué sucedía con los cristianos? Como yo, que luego que nosotros salíamos de la iglesia, nos bautizábamos y caemos por alguna cosa en una debilidad, ay, Señor, perdóname, yo voy a perderme mi salvación. Pastor, ¿será que si hago esto pierdo mi salvación? Entonces toda la gente tenía mucho miedo por el pecado. Yo pienso, escuchen lo que les voy a decir. Un ejemplo, un paréntesis. Cuando yo me caso, yo me caso porque yo amo a mi esposa, porque la voy a amar. Es decir, porque tenemos los dos el querer estar en las buenas y en las malas hasta el final. Una persona cuando se une, cuando se casa, se quiere estar con Él porque quiere estar con Él para siempre. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, que nos amó en la cruz, queremos estar con Él para siempre. La única manera de estar con Él para siempre es que nos bauticemos para unirnos a Él, para estar con Él en las buenas y en las malas, y entonces Dios nos añade la promesa que es el Espíritu Santo, para que ahora no solamente yo estoy con Él, sino que Él está conmigo.
Ahora nos bautizamos en su nombre para estar en Él, para que sea una experiencia. Pero si nosotros estamos en Él, vivimos en Él y Él está en nosotros, nuestra vida debería ser transformada. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ya está en nosotros, está operando como la luz de la vida. Cuando nosotros creemos en su nombre, nos queremos estar con Él para siempre. Ahora, si yo amo a mi esposa, con la que me casé para estar con ella, las buenas y las malas, ¿qué quisiera yo? Pues yo no quisiera que se amara, que otra persona las llegara a distraer y yo perdiera su amor. Si yo pierdo su amor, como alguna vez me pudo pasar, que yo intenté, pero resulta que yo perdí el amor y esa persona se enamoró de otro. Obviamente me causó el daño en mi corazón porque finalmente hizo algo. Mira que están llegando mensajes. Entonces finalmente pasó algo, que esa persona se fue con otro. Entonces dolió mi corazón. ¿Por qué? Entonces no me amo en las buenas y en las malas. Si estoy bien, bien, y si estoy en las malas, entonces está mal. Pero si yo amo, lo que yo hago es que temo perder su amor. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué es el temor? El temor es que yo no me quiero separar de su amor. Yo no quiero perder tu amor. No es que yo tenga miedo. Cuando nosotros vamos a una iglesia y normalmente después de haber reparado la vida y nos da la vida, lo que nosotros decimos que tenga temor quiere decir es: ¿usted no teme perder el amor de Dios? Si usted lleva para la carne, perderá su amor. ¿No ve que usted va a provocar a celos a Dios si ama al mundo? Mire que todos los que aman al mundo y todas sus cosas, pues entonces están provocando a celos a Dios. Es que los celos en medio de todo son buenos, porque está diciendo: vamos a provocar a celos al Señor, voy a amar a otro. Pero ¿que acaso Dios no me da la vida? ¿Acaso Dios no me da su amor? ¿Acaso Dios no es el que tiene misericordia? ¿No es el que provee para mí el pan, el vestido y la felicidad? Entonces, ¿para qué voy a amar yo este mundo y sus deseos? Todo eso usted lo lee en 1 Juan. También lo lee en Santiago. Lo que pasa es que nosotros tenemos el pecado de la conducta y el pecado espiritual. El pecado de la conducta, después de reparar y tener vida, dentro de nosotros todavía, bueno, nosotros tenemos carne y tenemos apetitos de carne, pero también estamos transformándonos. Dios quiere perfeccionarnos, perfeccionar ese amor. ¿Por qué? Capítulo 1, entonces está diciendo: este es el mensaje que hemos oído, Dios es luz y os anunciamos, es que lo anunciamos, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos verdad. A veces todo eso es como difícil de comprender, por eso hay que tener preguntas. ¿Qué quiere decir tinieblas? ¿Por qué estamos en tinieblas? Recuerden entonces cómo estaban en el cielo de la luz, estaban en el huerto de Edén y bajaron hasta las tinieblas. ¿Y por qué Caín mató a Abel? Porque ya llegó las tinieblas, porque descendió la vida hasta el punto de cometerse hasta un asesino. Entonces este hombre está manifestando es su vida, está muerta y ahorita está haciendo los deseos de la carne. Por eso está en tinieblas. No solamente está muerto, sino que ahorita tiene pensamientos que llegaron primero al pensamiento y luego se ejecutaron como una obra. Primero llega por el pensamiento y luego termina haciendo la obra. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y bueno, ahí la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces ahí sí podemos entender que no solamente por el medio de su nombre Él perdona el pecado, sino que con su sangre repara. ¿Qué es reparar con la sangre? Que usted, cuando una persona se arrepiente y usted lee en el Levíticos que se derramaba la sangre de los animales y quería tener paz, al final cuando se derramaba esa sangre tenía el perdón de pecados. Y luego David está diciendo: ay, Señor bendito, que no culpa de pecado, o sea, mi pecado fue cubierto, mi pecado te declaré mi pecado. Entonces, ¿cuál es la forma de reparar? Diga, declarar. Si usted declara su pecado, si usted dice lo que está haciendo, la sangre de Jesucristo tiene tanto poder que Jesucristo le va a decir: ok, usted tiene con arrepentimiento, voy a borrar ese pecado. ¿Con qué? Porque la sangre de Jesucristo fue derramada pidiendo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo allí arriba en el cielo ahora? Ahora es sumo sacerdote, visto en su gloria. Usted lo lee en Apocalipsis capítulo 1 y es ahorita sumo sacerdote nuestro, que tuvo compasión con este que vino paralítico, que estaba tullido, como decía en el Salmo 32, que mientras gemía y me callaba, me temía, estaba tullido y mis huesos hasta me dolían. Es que así dice el Salmo 32. En mi gemir clamé y se envejecieron, mis huesos se pusieron secos. Entonces, ¿qué encontró Jesús cuando vio a un hombre con los huesos secos que quería solamente ser perdonado?
Y cuando dice que ya tus pecados te son perdonados, pues ¿qué fue lo que pasó de la fe de este padre? Digo, pues que creyó en su nombre, que Él es el Dios que repara mi pecado, que Él es el Dios que puede perdonar los pecados, que yo creo en su nombre. ¿O no? Ahora, dice, añade 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, una cosa es reconocer si está en pecado en cuanto a la creencia en Jesús, porque nosotros ahorita creemos que el pecado es ¿qué? No creer en Jesús. Es decir, no creer en Yeshua, no creer en su nombre. Cuando una persona no cree en su nombre, está de todo el pecado, está de todo en pecado. Pero cuando cree en su nombre y su obra, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, si usted no cree que ha sido cometido pecado, usted ya no comete pecado, pues se engaña a sí mismo. Porque nosotros tenemos que vivir bajo la gracia. Tenemos que nos une a nosotros en este momento, a mí con ustedes allá, que están en otra parte. ¿Qué nos une? Precisamente eso, que tanto ustedes como yo dependemos de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. ¿Acaso yo soy más que alguno de ustedes? ¿O porque estoy acá yo no tengo debilidad? ¿Ustedes no tienen debilidad? No necesitan juzgarme. No juzguen y no seréis juzgados, no condenen y no seréis condenados. Porque todos necesitamos limpiar nuestra conciencia con la sangre de Jesucristo, que la sangre de los toros y los machos cabríos no podían quitar. Pero la sangre de Jesucristo, si usted hace un verdadero Shua, si la primera parte que usted hace es confesar, declarar, yo estoy mal, ayúdame, no solamente lo ayuda, repara, sino que también limpia. Imagínate la misericordia de Dios, que no solamente nos da vergüenza, nos debería dar vergüenza, que murió por nosotros en la cruz, asumiendo la responsabilidad de la muerte, sino que ensuciamos todo el día y todo el día está reparando y limpiando. Yo no sé si usted alguna vez ha trapeado, ha limpiado pisos. Si usted es una persona que ha limpiado pisos y ha trapeado y ha barrido y pasa el perro o pasa cualquiera, usted dice, acabo de limpiar. Y sin embargo no dice nada, sino que vuelve limpio. Eso es Jesucristo. Es Jesucristo. Pasa por alto el pecado de nosotros y limpia nuestro pecado, todas nuestras inmundicias, pero hay que declarárselo, porque si no lo hacemos, tenemos un enemigo completamente que vamos a mirarlo. Apocalipsis capítulo 12, no se pierda aquí, voy a pasar acá. Apocalipsis capítulo 12. Cuando usted vuelve a decir una mentira, cuando usted vuelve a engañar, cuando usted vuelve a cometer un pecado, usted piensa que cometió un pecado y ya, y no más. No, señor. Cuando nosotros cometemos un pecado, como nosotros recibimos, al recibir la gracia, recibimos mínimo un ángel, ese ángel también se puede convertir en un acusador. Porque está el Señor, ese que tú mandaste a hacer tal cosa no está haciendo. Y el Señor, el diablo, ¡ay! Ese es el que se la pasa acusándome de día y de noche lo que estoy haciendo. Y el Señor debe estar cansado, rascándose la cabeza. Y ¿por qué no se arrepentirá y por qué no creerá en mi nombre? Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 9. Y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Desde el principio él engaña y miente. ¿Quién es el mentiroso sino el diablo, el que engaña desde el principio? El asesino, el que mostró su primera frutos en Caín. Ahora, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, o sea Jesucristo, el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Usted no han estado en un sitio donde hay muchas moscas que son desesperantes? Cada pecado, cada transgresión está como moscas acusándolo delante de Dios de día y de noche. Y hay muchas personas que mueren con esa acusación porque no quieren confesar, no quieren declarar. Pero ¿qué dice ahí? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual es alegraos cielos y los que moráis en la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos morando unos en el cielo, otros en la tierra. ¿Por qué? Nos alegramos. Porque ha llegado la salvación. Yeshua, el que puede perdonar sus pecados. Solamente falta que usted confiese su pecado. ¿Usted tiene vida? ¿Usted quiere conservar la vida? ¿Usted quiere estar con Él para siempre? ¿Usted no quiere perder su amor? ¿Teme perder su amor? Obviamente no vive por los deseos de la carne, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así dice Romanos capítulo 8.
Porque si vive para la carne, no agrada a Dios, porque los designios de la carne son para la muerte. Si usted vive solamente para la carne, está viviendo para la muerte, porque la carne tiene una caducidad. Pero si vive por su espíritu, entonces usted va a hacer que cada cosa que haga no está creando un acusador delante de nuestro Señor, y lo va a engañar a usted de día y de noche acusándole su pensamiento. Todo el tiempo no solamente está acusando al Señor, lo va a acusar a usted. Su propia conciencia por dentro está diciendo eso no, eso no, eso no. Pero los que cauterizan su conciencia dicen, allá qué. Pero no le da una vergüenza con el Señor, que cada tiempo tiene que estar limpiando y reparando. Sin embargo, para eso está la sangre de Jesucristo, para los que tienen Shuva, para los que se arrepienten. Mire cuántas personas el Señor verdaderamente recibe su arrepentimiento, los transforma y se alegra. ¿Sí? Porque le estaba sirviendo a las tinieblas, ahora me está sirviendo a mí. Se fue, pero volvió, como el hijo pródigo, fue y se gastó todo, sí, pero en su arrepentimiento Dios lo amó tanto que tuvo que dar mucha gracia. No solamente le dio la gracia de tener la vida, sino gracia sobre gracia. Es que nosotros no comprendemos el amor de Dios, no entendemos el amor de Dios. Sin embargo, volvamos nuevamente a Juan. Capítulo 1, versículo 7. Hermanos, os escribo un mandamiento nuevo. No os escribo un mandamiento nuevo. Capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Porque ya estamos en él, porque se supone que ya somos luz, porque nosotros tenemos que ser luz en este mundo. Por eso decía, comenzando todo este ciclo de prédicas, ¿cómo usted puede confiar en una persona que dice que es luz, pero mire cómo son sus obras? ¿Cómo usted piensa que verdaderamente está siendo cristianos o discípulos? Discípulo es todo aquel que ya no está en tinieblas, sino que está en luz, que obedece el mandamiento que es antiguo, que decía que nos sabemos unos a los otros, pero que fue perfeccionado al encontrar a Jesucristo, que dijo, que Jesús no dijo que cómo así que dónde está mi hermano, sino que él asumió la responsabilidad del pecado. Mira, escucha, vamos a saltar un momento, vamos a saltar al capítulo 3, perdón. Pero sí, estamos, porque la tarea es leerla toda, ¿cierto? Capítulo 2, versículo 12. 2:12, ¿qué dice? ¿Cierto que está diciendo que ha sido perdonado por su nombre? Yo no me estoy inventando nada. Lo que pasa es que estos hombres tenían fe y sabían que por medio de ese nombre encontraban el perdón de los pecados. Porque ahorita puedo declarar mi pecado. Si tiene arrepentimiento, Caín no podía hacerlo. Él no podía decir perdóname. ¿Por qué? Porque todavía no había quien perdonara el pecado, porque no entendía misericordia, porque no conocía el amor de Dios. Pero nosotros, Dios, si aprendiera misericordia, no condenarías a los inocentes. Anda, vaya a aprender lo que quiere decir misericordia, quiero unos sacrificios. Porque si nosotros comprendemos misericordia, entendemos que Jesús, cuando está muriendo en la cruz, es porque Dios Padre tuvo misericordia de nosotros. Ve que estamos muertos, que por eso no puede cumplir ningún mandamiento, que en nosotros estaba la naturaleza terrenal, animal y diabólica, que hay que reparar, que hay que transformar, pero tienen que entender muerte. Pero si ellos no hacen sacrificio, si ellos no hacen retorno, si ellos no hacen shuva, pues Jesús no puede perdonar los pecados, porque no viene con arrepentimiento. Porque Jesús dijo que yo vengo a perdonar a los que se arrepienten, a los pecadores que quieren arrepentimiento, porque si creen en mi nombre, yo soy el que perdono pecado al que tiene arrepentimiento. Soy Shuva, yo recibo su Shuva y soy luz para ustedes, luz de vida. Si se arrepienten, les doy la luz de la vida. ¿Comprenden el nombre? ¿Por qué los pecados han sido perdonados en su nombre? Ahora, capítulo 3. ¿Va muy rápido? ¿Sí? ¿Eh? Bueno, vuelven y la miran, tienen tarea de volver a escuchar la prédica. Capítulo 3, versículo. Mira, aquí hay una diferencia, dice que los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, cuando ustedes estén leyendo eso, preguntan, ¿pero cómo así que hay hijos de Dios y cuáles son los hijos del diablo? Bueno, ¿quiénes son los hijos de Dios? Versículo 9. Bueno, 8. Porque este es un versículo que es muy duro, que si la gente no lo sabe entender, entonces está diciendo, todo el que practica pecado es del diablo. Todo el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para reparar, para deshacer, para reparar.
las obras del diablo, que él los tiene engañados, diciéndoles que pecado es toda transgresión. Ese no es el pecado, esa es la maldad. ¿Cuál es el pecado? Que no creíamos en su nombre. Pero cuando creemos en su nombre, él puede reparar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Ahora, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que todo aquel que es nacido de Dios, pues tiene amor de Dios, entonces no practica, no hace las prácticas del diablo. Que el diablo peca porque es ladrón, porque es asesino, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si nació de Dios tiene amor. Si tiene amor, entonces la ley de no robar, no mate, pues es más fácil, porque ya el amor está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado que sigue? 10. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Escuche, porque aquí quiero terminar a concluir la prédica. ¿Qué es Caín? Caín es el que le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Dice que no sea como Caín. Les pregunto, si Dios le pregunta a usted, ¿dónde está Jesús? ¿Usted qué diría? Nosotros lo matamos. Y otros dirán, ¿acaso yo qué es Jesús? A mí que me pregunta de Jesús, ¿yo qué sé? Es que nosotros somos no como Caín, porque Jesús es hermano. Jesús dijo, no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Y Jesús vino a reparar la muerte de nosotros, a darnos su vida. ¿Sí? O sea, todo el que hace justicia es justo, por eso es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque aprendemos de Jesús, que Jesús no menosprecia a un hermano. Porque cuando Caín mató a Abel, en sentido figurado, está matando a Cristo. Y nosotros matamos a Cristo. Nosotros matamos a Jesús. Y si Dios me pregunta, ¿dónde está Jesucristo? ¿Usted qué diría? Nosotros lo matamos, Señor. Nosotros derramamos sangre, pero la sangre de Jesucristo se derramó diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, la sangre de Jesucristo es mejor que la de Abel, porque mientras que la de Abel estaba diciendo, justicia, justicia, hazme justicia, me mataron, yo no tengo por qué morir, Jesús está diciendo, es que yo vengo a reparar la muerte de ellos. Por eso nosotros somos como Caín cuando no aceptamos la gracia enviada por Dios por medio de Jesucristo. Porque hasta cuando Él no viniera, Él no podía reparar eso. Hasta cuando no manifestara su nombre, el que viene como rey, el que es sumo sacerdote, el que media por nosotros, el que nos da la luz, el que perdona nuestros pecados, todo eso está en su nombre. No seamos como Caín, no seamos indiferentes con Jesucristo, que ámense los unos a los otros como yo los he amado, dándoles vida, y también ámense unos a los otros, es decir, perdónense sus pecados así como yo les he perdonado. Entonces, ¿para qué oraríamos la oración que Él nos enseñó? Mateo capítulo 6, y con esto concluimos. Mateo capítulo 6. No voy a concluir poniéndoles una tarea más. Mateo capítulo 6, versículo 9, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea que está diciendo que Jesús es hermano y que nosotros somos hermanos, ¿cierto? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Luego añade, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué es lo que dice? Os perdonará también vuestro Padre que está en los cielos, si perdonáis. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, porque el amor de Dios no se ha perfeccionado. Hasta que no sea perfecto su amor. Y si usted lo perdona con lo mío, si usted lo perdona aprendiendo de Cristo, aprendiendo misericordia, yo lo voy a perdonar. Usted viene con arrepentimiento, entonces perdona al otro. Usted cambie, que si usted cambia, la otra persona, si no cambia, ahí sea como Caín, lo importante es usted. Lo que está diciendo Dios aquí es que usted es el importante,
que Dios quiere transformarlo a usted y perfeccionar su amor, que aunque esa persona no le pida perdón, usted tenga el corazón como Jesucristo. Porque Caín nunca pudo pedir perdón. Pero nosotros, si tenemos arrepentimiento, creemos en su nombre, Él nos perdona. ¿Cómo no voy a perdonar yo también? Todo el que hace justicia también es justo como Él es justo. Aprendemos de Él y también aprendemos la ley de Jesús. Bien, ¿cuál sería entonces la tarea? ¿Cuál sería la tarea? Capítulo 4 de Primera de Juan. Y entonces ustedes van a comprender un poquito más y háganse preguntas. Hagan preguntas. Pero capítulo 4, usted puede decir, ¿por qué siempre está diciendo en esto consiste? Capítulo 4, desde el versículo 7 hasta el versículo 21. Subrayen donde dice, en esto consiste. Hagan esa tarea, pregúntense y tiene respuestas. Yo la leí muchas veces, repito para adelante, repito ahora atrás. ¿En qué consiste? ¿Qué está diciendo? Que en esto consiste. En esto consiste el amor. ¿Qué es el amor? En esto consiste el amor. En esto consiste. Así que oremos para que nosotros también podamos recibir la gracia de nuestro Señor perdonando nuestros pecados y también aprendamos a perdonar. Porque si aprendemos misericordia, conocemos a Dios. Si conocemos a Dios, estamos en luz. Y si estamos en luz, no hay ninguna tinieblas en nosotros. Y si andamos como Él está en luz, entonces podemos confesar nuestros pecados y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero si no confesamos nuestros pecados, todavía estamos en tinieblas. Si todavía estamos haciendo mal, si no hacemos justicia, es como si no hubiéramos conocido a Dios. Es como si fuéramos todavía como Caín. Amor no es el que se habla con la boca. Amor es el que se practica. En esto consiste el amor. Léalo, en esto. ¿Qué consiste el amor? ¿Sí? Ok, que oremos para que nuestro espíritu reciba también la gracia, el perdón y la paz de nuestro Señor. Padre, te damos gracias por ayudarnos, Señor, enviando el Espíritu Santo, que sin el Espíritu Santo para nosotros sería imposible poder agradarte a ti, porque el amor tuyo se ha perfeccionado cuando hemos recibido la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nos bautizamos en su nombre porque creemos que tú, así como lo resucitaste a Jesucristo de los muertos, también nos resucitarás a nosotros y nos darás una vida nueva en Cristo Jesús. Te damos gracias por permitirnos estar en Él, pero estando nosotros en Él, tú también nos has dado el Espíritu Santo para que tengamos el mismo sentir que vaya también en Cristo Jesús. No seamos ya como Caín. Te damos gracias porque ya no somos como Caín, sino que somos como Jesús, que aún pasamos por alto también el perdón y perdonamos los pecados y limpiamos las ofensas que otros nos hacen con nosotros y tú también limpias las nuestras. Te damos gracias porque nosotros nos equivocamos, pero siempre sabemos que podemos invocar tu nombre, que es quien perdona nuestros pecados, y la sangre tuya nos limpia en nuestra conciencia de nuestros pecados. Te damos gracias por reparar nuestro espíritu, por ayudarnos a crecer para que seamos llamados verdaderamente hijos de Dios. Gracias por la oportunidad que nos has permitido de renacer del agua y del espíritu y tener la esperanza de participar de la resurrección de los muertos, siendo discípulos de Jesucristo. Ayúdanos para que no tengamos un rótulo de cristianos, sino que tu amor sea perfeccionado en nosotros en verdad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión, la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los hermanos en quienes ha sido perfeccionado el amor, habiendo recibido misericordia para que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos enseñó y también nos amemos los unos a los otros para siempre. Amén.